del fiscal. Correcto. ¿Estamos en lo cierto? Estamos en lo cierto, pero también es mi derecho de que usted me aclare. No, es que la pregunta es sumamente clara. A ver, por favor. Yo le pido una... A ver, el tribunal es el que define los ámbitos de pertinencia. Claro. A ver, la pregunta concreta es... ¿Usted fue capitán del ejército peruano, es correcto? Sí, señor, pero cuando yo ingresaba a trabajar... Ahí nomás, señor, yo voy a dar mi respuesta. Usted me hace mi pregunta y yo voy a dar mi respuesta. Bueno, no puede cortar la respuesta que yo voy a dar. Correcto. Sí, he sido oficial del ejército, pero yo salí del ejército. Y conteste, por favor. Bueno, yo he sido oficial del ejército, he dejado el ejército en la década de los 70 y cuando he trabajado en Servicio de Inteligencia Nacional no tiene ninguna vinculación con el ejército peruano. Entonces, en consecuencia, el ámbito temporal de este proceso, yo pedía que usted me lo aclarara, pero yo lo entiendo que es 91, 92, de atrás no voy a contestar nada, y después del 92 tampoco voy a contestar nada, porque no tiene que ver nada con los hechos que se pretende imputar al ingeniero Fujimori y a quien habla. ¿Se acoge entonces al silencio usted? No me acojo al silencio, sino aclaro y le preciso que esa es mi respuesta. No, es que, señor presidente, yo considero que el señor testigo no puede condicionar a la Fiscalía. Yo no condiciono, el usted me hace en tiempos y espacios. Doctor Montesinos, usted muy bien sabe cómo debe comportarse en esta audiencia. Las preguntas se responden, cualquier precisión las cursa por intermedio de la sala, que va a estar llana a fijar ámbito de interrogatorio. Señor, El ámbito de interrogatorio comprende tanto fechas anteriores como posteriores en función a los cargos. El concepto de pertinencia lo define el tribunal en atención luego a las objeciones que las partes pueden formular. Entonces usted, por favor, usted limítese a contestar y si tiene usted alguna duda, la canaliza por medio del tribunal. ¿Estamos claros en lo que es la línea de interrogatorio? ¿Está claro? Estoy claro, pero también es mi derecho contestar lo que yo estime pertinente, que nadie me puede parametrar qué es lo que yo le voy a contestar a los interrogantes del señor fiscal. Él me dice y yo le contesto lo que estime pertinente, ese es mi derecho. Si no le gusta al fiscal, bueno, ya es un problema, ya la sala evaluará con el criterio de conciencia. Vamos a ver. Usted tiene evidentemente una condición de testigo impropio, sí, y conserva su condición, su calidad de imputado. Correcto, y por tengo tanto, derecho a guardar silencio. El nivel de información, sí, usted lo modula de acuerdo a su propia perspectiva y el tribunal valorará lo que corresponda, sus silencios o no sus silencios. ¿Correcto? Correcto. Sin embargo, como pauta metodológica para continuar este interrogatorio, es que cualquier objeción mediante el tribunal y no en un diálogo directo con el fiscal, que eso sí no es conveniente. ¿Correcto? ¿Están claros? Correcto. Muy bien. Sí, señor abogado. Solamente, señor, ya que no voy a intervenir más, si es que así se desarrolla esta audiencia, que como usted bien ha dicho, el señor Montesinos Torres aquí es testigo. Entonces, como tal, debe ser respetado. Tampoco no me parece correcto y también se debe exhortar al señor fiscal, si el señor Montesinos Torres está contestando una pregunta, que se le diga, yo pregunto, usted contesta. Acá no estamos, señor, en la época de la Inquisición. Yo pienso de que un interrogatorio alturado, en la cual no se maltrate al testigo para que pueda contestar. Entonces, eso de que yo pregunto, usted contesta, yo creo que está también fuera de lugar, así que por ese lado también me gustaría que se exhortara al señor fiscal. Correcto. Las líneas de interrogatorio en este tribunal han sido bastante claras y por consiguiente mantengamos esa posición para los efectos de que esto discurra por el canal más regular que sea conveniente. Muy bien. Sí, señor presidente, sí, si me permite, el señor fiscal, acabo de escuchar en la antesala que ha presentado un conjunto de medios probatorios vinculado a una serie de declaraciones mías. Igual lo ha hecho el doctor Avelino bien el viernes pasado, pretendiendo presentar documentos como que se hubieran encontrado en la computadora del señor Merino Bartet y que estos documentos habrían sido también incautados en el Servicio de Inteligencia Nacional para pretender probar la hipótesis incriminatoria de responsabilidad penal del ingeniero Fujimori y de quien habla. Yo en este momento, frente a esos documentos que no tienen firma, no han sido reconocidos por nadie ha garantizado, porque jamás se han encontrado esos documentos en el Servicio de Inteligencia Nacional, se han encontrado en la computadora personal en el domicilio del señor Merino cuando fue el juez de la causa. Que de temas sobre esos yo voy a en su momento, sí, cuando hay unas preguntas, usted responderá. Voy a aportar documentos para desvirtuar. Correcto, muy bien. A efectos de poder esclarecer el diálogo, de manera tal que no me pregunte sobre documentos que son apócrifos, y una prueba de ellos. Están hablando de un plan
tormenta en los Andes que dice que se habría encontrado en poder del señor Merino, y yo voy a presentar acá un DVD que contiene 18 minutos de las conversaciones que yo he tenido con la Dirección Nacional del Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, Eleni Albertini Paraguira Caballero, que son miembros del Comité Permanente del Comité Central del Sendero Luminoso, en un proceso de conversaciones para desmistificar a Gonzalo y el pensamiento Gonzalo, y reservarse el derecho a guardar silencio o a contestar lo que a usted le parezca que es pertinente. Usted, dígame, en el trabajo que realizó en el Servicio de Inteligencia en el año 90, ¿cuál era su aporte al Servicio de Inteligencia? ¿Era usted un analista? Sí, era analista de inteligencia. Ya, ¿presentaba informes usted? Señores, los analistas de inteligencia analizamos escenarios que se traducen en lo que se llama estimado de inteligencia predictiva, que sirven para los hacedores de la política, para los usuarios que tomen las medidas políticas correctivas. En ese caso se hacían los estimados de inteligencia dirigidos al ingeniero Fujimori, que con gran criterio tomaba las decisiones más acertadas que permitieron yugular la acción de Sendero Luminoso en base a la información de inteligencia disponible. Y si bien es cierto que la captura de Abimael Guzmán, el procesamiento y la condena es un hito muy importante, pero ahí no terminaba el problema de Sendero. El problema de Sendero significaba que había que desmistificar a Sendero, romper la viabilidad de ese modelo, y ese trabajo se hizo dentro del campo de los análisis, en el proceso de conversaciones, para hacerles ver que estaban equivocados. Ese tema va a ser largamente debatido, seguramente a lo largo de varias audiencias. Yo les suplico que usted se concrete solamente a contestar la pregunta. ¿Usted conoció al general Edwin Díaz Ceballos? Pero por supuesto que lo he conocido desde la Escuela Militar de Chorrillos. Desde Chorrillos. Desde la Escuela Militar de Chorrillos. ¿Cuándo es que el general llega a ser jefe del Servicio de Inteligencia Nacional? ¿Recuerda usted? Mire, yo le puedo decir los nombres de los jefes del Servicio de Inteligencia Nacional desde el 74. No, solamente le estoy preguntando al general Díaz. El primer jefe del Servicio de Inteligencia Nacional con el presidente Alan García fue el general Julio Velázquez Yacarini. Después, posteriormente, ministro de Defensa. De ahí salió a ser ministro de Defensa. Lo relevó el general Edwin Díaz Ceballos el 88. Estaba 88, 89, 90, primer semestre del presidente Alan García. El 90, segundo semestre, se quedó por decisión del presidente Fujimori en el cargo de la institución. El 91 fue enviado a la Argentina para cumplir una función de inteligencia en Argentina. Dígame, ¿qué tiempo le dedicaba usted a prestar servicio, es decir, servicio o apoyo al Servicio de Inteligencia, valga la redundancia? Señor, los temas de inteligencia, de acuerdo a los protocolos vigentes en el Perú y en el mundo, nunca se tocan en público y menos en estrados judiciales. Yo no voy a quebrar esa regla y no lo voy a tocar. Y el mejor ejemplo está cuando el señor George Tenet se presenta en el Congreso americano, dice, los temas de inteligencia no se tocan. El almirante Michael Heidey, el actual dirigente de la CIA, se presenta al Congreso y dice, tema de inteligencia no se toca. El general o el almirante McCall, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, que es un organismo que está por encima de la CIA, nombrado a raíz de los sucesos del 11 de septiembre, se presenta al Congreso y dice, tema de inteligencia no se toca. Si la primera potencia unipolar del mundo dice que los temas de inteligencia no se toca, ¿por qué en el Perú nosotros vamos a tocar los temas de inteligencia que son sensibles y que tienen que ver con la seguridad y la defensa nacional? Yo no voy a hablar de ese tema, no voy a hablar nada de inteligencia. Pero es importante que hacerle recordar que han transcurrido 10 años desde aquel momento en que usted era asesor del Servicio de Inteligencia. Ahora estamos en otra época. Han pasado 10 años, señor, lo recuerdo. Paralelo a ello, ¿continuaba usted con su actividad profesional, señor? Señor fiscal, me permito, y seguramente usted la conoce porque usted es una persona conocedora de leyes, estudiosa, pero hay una ley que se llama la ley 28864, que es la nueva ley del Sistema de Inteligencia Nacional y de la Dirección Nacional de Inteligencia. En esa ley, en el artículo 16, establece muy claramente que el personal que elabora y que ha laborado en los organismos de inteligencia tienen la obligación de guardar la reserva
aun cuando haya dejado en el cargo. Por consecuentemente, estando esa norma vigente en este momento de los hechos, pues no me da otra sacar a mí ni una letra de ningún tema de inteligencia, porque está prohibido expresamente por la ley. Muy bien, perdón. El tribunal va a hacer una aclaración que ya ha sido permanente en el tema. Cuando un caso está judicializado y cuando la imputación se cierne en sus marcos fácticos sobre operaciones de inteligencia, que sean ciertas o que no lo sean, es un tema de esclarecimiento, esa cláusula de reserva cesa. Y todo está en función a las líneas actuales y por consiguiente la pertinencia específica se resuelve caso por caso. Solamente voy a permitir que usted no responda en tanto en cuanto el tribunal estima que tiene el derecho de guardar silencio. Sobre esa base es que se deben de tratar temas de inteligencia pasadas y judicializadas, nada más que sobre esa parte. Entonces, esa es la línea del tribunal, así va a ser. Desde luego, usted tiene una condición especial y en esa condición es que lo asumimos, pero no porque hay una ley que obliga a la reserva, que eso hay que trabajarlo en función al conjunto del ordenamiento jurídico, ¿correcto? Sí, señor, esa ley... No, el tribunal de este tema no va a entrar en discusión con las partes. Solamente por favor. Quiero hacer presente que es cierto lo que usted dice, pero también es cierto que cuando se inició este juicio, usted dijo al inaugurar este juicio que ustedes estaban sometidos a la Constitución y a la ley. El señor Montesinos Torres está diciendo que de acuerdo a la ley que ha mencionado, a él la ley le da derecho a guardar reserva sobre los aspectos que él ha trabajado. Entonces yo pido que se respete la reserva que él está invocando de acuerdo a la ley, porque yo no creo, señor, que por más que el tribunal haya fijado una línea, esa línea puede ir encima de la ley. Por lo que yo solicito que el señor Montesinos Torres, si está amparado en una ley, pues que se le otorgue ese derecho. La interpretación y los alcances de la ley, en armonía con el esclarecimiento, el valor justicia, que está por encima de todo, desde las líneas de un debido proceso, ya han sido debidamente fijadas por este tribunal y se ha trabajado ampliamente sobre lo ocurrido en las líneas de inteligencia durante todo este juicio. Eso está claro. Por consiguiente, el tribunal es muy claro en fijar cuál es el ámbito de esclarecimiento y lo que está permitiendo hacer, y ha sido una constante. Por eso digo, la lógica del silencio, el tribunal solamente la entiende en virtud al derecho que tiene el testigo de no autoincriminarse. Y como siendo un testigo impropio, él define los marcos de la información que produce, ¿correcto? Pero el tema de ley, eso sí está absolutamente claro para el tribunal y ya lo ha decidido de modo constante y reiterado. Sobre este tema, entonces, las cosas ya están claras y están fijadas. Muy bien, señor fiscal. Señor, le preguntaba si, paralelo a las labores que desarrollaba en el CIN, usted desarrollaba su actividad como abogado independiente. Como una forma de obtención de informaciones, porque los oficiales de inteligencia somos fuente de información y órgano de búsqueda. ¿Usted no ejercía su profesión ante los tribunales de justicia? Nunca. En 1990, ¿usted conoció al señor Francisco Loaiza Galván? No quiero hablar de esa persona porque tengo una enemistad personal con él. Y no me parecería elegante de mi parte hablar de una persona que está ausente. O sea, ¿se acoge al derecho al silencio al responder esa pregunta? No me acojo al derecho al silencio, estoy diciéndole que no voy a hablar de una persona que está ausente y que es enemiga mía. Entonces yo, por un poco de altura cultural, no voy a hablar de un hombre de que no está presente para que tenga el derecho de réplica a contrastar lo que yo digo. Entonces no me parece a mí adecuado, es mi punto de vista. Si está bien, señor Loaiza, yo le contestaría su pregunta. Pero como no está, no lo voy a contestar. Pero mire, quiero recordarle, sin ánimo de iniciar... Pero es mi decisión, señor. No, sí, está bien, correcto, pero quiero recordarle lo siguiente del señor Montesinos. Usted ha mencionado al doctor Méndez, que ya no está presente en este mundo, y también al doctor Avelino Guillén, que no está presente en esta sala. Correcto. Sin embargo, pero usted no quiere hablar del señor
del señor Loaiza. Sí, pero el señor Loaiza no ha presentado ningún documento acá, pero el día viernes el señor fiscal Avelino Guillén ha presentado medios probatorios, un plan denominado Tormenta